y también publicarlo en la página web www.torayhasidut.com, donde hay material de interés para ustedes si quieren revisarlo, estudiar los videos, los shurim que ahí están. Hay una pregunta que me hicieron muy buena. Pregunta que me hicieron ahorita fue de la importancia del kashrut para nuestro cuerpo y para nuestra neshama. Es muy importante, enseña la Hasidut, que es muy importante el cuidado del kashrut, para, no solamente para el cuerpo, sino también para la neshama, específicamente para la neshama. ¿Por qué? Porque enseña, e incluso Rabbi Nachman mi Breslev, el gran médico del alma de la Hasidut que yo sigo, que hay chispas de santidad que están represadas en todas partes. En todo el mundo hay chispas de santidad. Hay chispas de santidad en las piedras, chispas de santidad en una planta, en un animal, etcétera. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos a comer, evidentemente, de un animal que se le ha hecho la shejitá al pi alajá, que no tiene ningún defecto, no es terefá, etcétera, etcétera, no es nevelá tampoco, y vamos a consumir el alimento, entonces nosotros hacemos una verajá por él, no por el alimento, sino que estamos dando gracias al creador del universo por lo que estamos comiendo. Y de esa manera, Rabbi Nachman nos enseña que la chispa de santidad, Moshe Shalom, la chispa de santidad que están ahí cautivas, sí, cautivas en ese lugar, cuando estamos diciendo esa barajá, expelemos esa chispa de santidad que se encuentra ahí. Es decir, hacemos nosotros el tikkun de esa chispa que se encuentra en ese alimento que nosotros estamos comiendo. Y eso es beneficioso para nuestra neshama también. ¿Por qué? Porque nos unimos a su vez con esa misma chispa. Nos unimos con ella también. Nahom. Y por eso es muy importante el cuidado del kashrut. Y las alajot de kashrut son muy profundas, no son complicadas, son profundas, son muy extensas. Si ustedes están viendo lo que yo coloco casi todos los días referente a la hot de kashrut, son muy, muy profundas. Incluso el tener una cucharilla, nosotros podemos decir esta cucharilla es insignificante y la metemos dentro de una olla que tenemos, besarí, estamos cocinando algo, besarí, y resulta ser que la olla, la cucharilla que tenemos, la utilizamos en algo jalabí, es decir, en algo que tiene leche. ¿Cuál va a ser el estado entonces de la comida? ¿Cómo va a quedar la comida? ¿Va a quedar prohibida? ¿Va a quedar no prohibida? Shalom o Mayra. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a quedar todo esto? Bueno, todo va a depender. Si, un ejemplo, si la cucharilla es Eino Ben Yomó o si es Ben Yomó, si hay uno entre 60 o uno entre 70 en la comida, Batel Beshishim, uno entre 60, si la comida tiene más caviajol, tiene más algo permitido que prohibido, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que nosotros saberlo. Cuando digo nosotros, pues nosotros los judíos tenemos que saber todas estas alajot que son muy, muy profundas, no son complicadas, son muy, muy profundas y son la punta de lanza para nosotros. Seguramente me preguntarán, bueno, ¿de qué vale tanto observancia si la persona es mala persona, es buena persona, etcétera, etcétera, etcétera? Todo tiene mucha relación, Rabotai. Dice Rabbi Nachman mi Breslev en un libro que sacó la Hasidut de Breslev, se llama Anatomía del Alma, muy bueno, de los dolores incluso que vienen sobre el cuerpo por el incumplimiento de una misvá, y también muchos de ellos están relacionados, incluso es por lo que nosotros comemos o por lo que dejamos de comer. Por eso, las personas, si están interesadas en unirse a un curso de kashrut
que quiero dar, escríbame en privado por este mismo medio, por TikTok me puede escribir en privado para darle las pautas, los costos del curso. Tendrá un certificado honorífico para los que hayan participado, etcétera, etcétera. Los no ágidas, una de las tantas preguntas que hacen, ¿el no ágida puede comer kasher? No está obligado a comer kasher, pero si quiere respetar las normas del kashrut, hace mucho mejor. Hace muy bien en respetar la norma del kashrut y de hecho él tiene que guardar una de ellas que es no comer del miembro de un animal vivo. Eber min jajai se dice. No comer del miembro de un animal vivo, guardarse en ese sentido. Hay una pregunta, rabino, ¿qué significa que ustedes, los rabinos o estudiosos de Torah, se les pone el pelo blanco? Bueno, muy linda pregunta. A mí me empezaron a salir canas a los 15 años de edad. Empezaron a salir, tenía ya un mechoncito de cana por un lado, por aquí, y ahorita ya tengo bastante cana, aparte que la luz me ayuda a que se vea más blanco todavía. Pero estoy joven, apenas tengo tantos de años, y un año, tantos de años, ¿ok? No es bueno decir la edad. Ok, Rabotai. Vamos a seguir estudiando referente al Mashiach. Todo este puzzle, todo este gran, digamos, axioma que hay dentro del judaísmo referente al Mashiach, no es solamente decir, mira, esta persona es Mashiach. No es solamente eso. Hasta los 120 años, Bezrat Hashem, en buena vida, buena salud, no solamente para mí, sino para todos ustedes también, que podamos, sobre todo en esos 120 años de vida, poder hacer teshuvah, poder hacer tikkun. Entonces, Rabotai, todo este gran puzzle que hemos estado hablando referente al Mashiach, no es solamente y no es fácil decir, mira, esta persona es Mashiach, se cayó la señal. ¿Alguien tiene señal? Repórteme si tiene señal. Yo tengo señal. Yo los estoy viendo ustedes. Incluso estoy monitoreando por aquí por el celular también y veo que hay señal. Ok, gracias. Gracias. Seguramente fue a Jorge que se le cayó la señal. Entonces, Rabotai, como seguía diciéndoles, no es cualquier cosa, no es fácil. No es simplemente levantar el dedo y decir, sí, este es Mashiach, porque hizo milagros o porque cuando estuvo en el mundo hizo milagros, o etcétera, etcétera. No es cualquier cosa, Rabotai. El hecho de que se tenga la concepción en otras religiones de que el Mashiach fue porque realizó milagros, nos cuenta a nosotros la Gemara que Abraham Avinu realizó milagros también. Nos dice ya les digo, aquí tengo el Mean Loed, lo tengo aquí en la biblioteca. Nos dice que Abraham Avinu, cuando él iba a ciertos lugares, también levantaba muertos. Hacía milagros también. Entonces, eso no quiere decir que Abraham Avinu sea el Mashiach. No quiere decir eso. Los rabinos, Jajamim, que aparecen mencionados en la Gemara, también realizaban milagros, nisim. Pero eso no quiere decir que sea Mashiach ellos. Hay algo clave que el Mashiach, para que sea Mashiach, tiene que ocurrir. Y ese punto clave, ¿cuál es? Tiene que construir el tercer templo. Eso es algo muy clave. Ya estudiamos referente a si el tercer templo va a ser construido por el Mashiach, por Hashem o por nosotros, y vimos que va a ser construido por nosotros, por Hashem y por el Mashiach. ¿Najón? También vimos que el Mashiach traerá a todo Kelal Israel a lo que es tener Yirat Shamayim. Y no solamente eso, sino que a los dispersos de Israel
que están entre las naciones, los traerá. No solamente eso, sino que el Mashiach infundirá lo que es el respeto, el kabod, el servicio behemet, de verdad, a Boregolam. Esas son las características del Mashiach. Consecuentemente, cualquier persona que se presente fallidamente diciendo soy Mashiach porque hice milagros, o soy Mashiach porque multipliqué no sé qué, etcétera, 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 no quiere decir que sea Mashiach. ¿Najón? Con todo el respeto, Rabotai, de verdad lo digo. Con todo el respeto, sin ánimos de ofender absolutamente a nadie. Sé que hay aquí personas que son de otra creencia, tienen otra Kadiahol, por decirlo de alguna manera, de otra emuná. Yo lo respeto. Los invito a que estudiemos juntos referente a el verdadero Mashiach, para el cual nosotros no ha llegado. Si hay alguien que quiere creer que ya llegó para él, aprendí de mi Rab, nunca lo voy a olvidar, de mi Rab Yair Halach Seher Sadil Ibrahá, que dijo, para ellos está bien creer en esos personajes. En ese personaje está bien para ellos. Son personas que se mantienen Kaviahol en temor al creador del universo, haciendo lo bueno, etcétera. Y de hecho hay un Rab aquí en Israel que se llama Rab Uriel. Él decía que por medio de las otras religiones las personas se están acercando a lo que es el judaísmo, y en las creencias que ellos tienen de otros seres, etcétera, etcétera, hay una chispa en ellos que está despertando, y es conocer del judaísmo. Y esto orquestado por el único e incomparable Hashem Yisbaraj. Y se acabó ahí. Hubo falsos Mashiach que usaron el nombre inefable. Seguramente así es, lo trae la Gemara de esa manera. ¿Qué es un Mesías o los Mesías? Etimológicamente y contexto para los que no saben bien. Ok. Mashiach traduce realmente ungido. Eso es lo que traduce Mashiach. Eso es lo que traduce etimológicamente. La palabra Mashiach es un ungido. Kaviahol, Moshe fue un prototipo de Mashiach. Yehoshua también. Los sabios de la asamblea que fueron ungidos también fueron Mashiach. Si al ver vamos, ¿por qué? Porque eso es lo que traduce. Bueno, ya haciendo esa pequeña introducción, vamos a hablar, estuvimos hablando en el shiur anterior y vamos a repetirlo otra vez, para nosotros comprender entre este gran puzzle, este gran rompecabezas referente al Mashiach que estamos estudiando, estamos estudiando Mashiach como Mashiach, tenemos que irnos a un punto neurálgico de toda la historia de la humanidad que marcó un comienzo, sin lugar a duda, orquestado evidentemente por Hashem, y que no podemos pasar de largo, no podemos pasarlo desapercibido, y tenemos que entender, tenemos que preocuparnos en entendernos un poco qué fue lo que ocurrió en la creación, porque esto es la llave que nos da a nosotros, la clave para entender cómo Mashiach. Porque si yo les hago una pregunta a ustedes, para ustedes, ¿qué es Mashiach? Para ustedes, ¿cuál es el significado, la esencia, digámoslo, como me escribieron ahorita, etimológicamente, para ti, qué representa Mashiach? ¿Cuál es la convicción que tú tienes de Mashiach? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Seguramente la respuesta que la persona va a dar es una respuesta preconcebida ya por los ideales que le han inculcado desde pequeño, basados en otra religión fuera del judaísmo. Y esa es la visión que él va a tener referente al Mashiach, que es una persona que nos viene a liberar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, es importante irnos al comienzo, al Maaseh Bereshit, es decir, al principio del principio.
Hemos visto por qué aún no ha llegado entonces Mashiach. Vimos por qué no ha llegado Mashiach y en la clase anterior está el video para que las personas estén interesadas puedan verlo. Vimos de las 975 generaciones. Hablamos de las 975 generaciones y esas 975 generaciones, Drabotai y Amorai, no hablan de los no judíos. Habla de 975 generaciones de judíos. Y decían los Jejamim, con base en la Gemara, que son aquellas personas dentro de Kelal Israel que viven cabiajol de espaldas a la Torá. Así lo dice. Entonces, esa es una de las causas por las cuales Mashiach no ha llegado aún. Entonces sabemos, Rabotai y Amorai, algo sumamente interesante, y es que la tarea del Mashiach, sin duda alguna, es algo formidable. La tarea del Mashiach es algo davídico, algo muy grande, titánico, digámoslo también de esa manera. Es algo trascendental lo que Mashiach tiene que hacer en este Olam Hazé, en este mundo presente. ¿Por qué? Porque el Mashiach tiene que llevar de un cambio de conciencia, no solamente a Kelal Israel, sino un cambio de conciencia a toda la humanidad. No sé si ustedes pueden ver las noticias de lo que está ocurriendo hoy en día aquí en Israel. La olla de presión que hoy en día se maneja en el aspecto social, político y religioso en Israel. No sé si han visto las noticias, para no ahondar mucho en eso. No soy politólogo, no quiero ahondar en ella como tal, pero son circunstancias que están dadas delante de nuestros ojos de lo que está pasando aquí dentro de Eretz Israel, dentro de Eretz HaKodesh, dentro de la ciudad, dentro de la Tierra Santa, dentro de Jerusalén, dentro de Israel, dentro de cada uno de nosotros, los judíos. Y esa, digámoslo así, contradicciones que hay entre grupos religiosos, no religiosos, menos religiosos, hexi religioso, bejule, Mashiach tiene que manejar también esa circunstancia sociopolítica religiosa dentro del pueblo de Israel. Tiene que haber un cambio de mentalidad en todos los sentidos. Es una tarea formidable lo que tiene que hacer Mashiach. No solamente en Israel, no solamente con cada judío. Y cuando comenzamos este shiur, vimos que si el Mashiach va a ser un jaredí, la población no jaredí no va a aceptar al Mashiach. Lámalo. ¿Por qué no? Porque hay hoy en día un espectro de que todo lo que sea referente a Haredim, los no religiosos no lo quieren. Y viceversa, Afuk, lo contrario, al revés también. Los religiosos entonces no quieren a los que son no religiosos porque transgreden Shabbat, porque no guardan el Kashrut, porque no visten con Seniut, vejule. Y hay esa discordancia en esta gran orquesta. Hay músicos que no saben tocar bien. Y Mashiach tienen que cargarse entonces de eso. No solamente en ese contexto, sino también el contexto mundial de lo que está pasando hoy en día. Podemos ver las noticias, lo que está pasando en Sudamérica, con la captura de cierto personaje, para no mencionar nombres algunos. El Mashiach también tiene que encargarse de esas situaciones. Lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, en Asia, etc. Una tarea davídica, una tarea formidable, una gran tarea que el Mashiach tiene que hacer, Rabotai. Entonces, el Mashiach debe tomar un mundo que ha sucumbido a toda clase de locuras
y hacer que sus habitantes comprendan por ellos mismos lo absurdo, no solamente de la ideología que ellos puedan tener que están equivocadas, sino de lo absurdo también de la idolatría que ellos tienen. Rabotai Biamorai, está todo muy revuelto seguro. Rabotai Biamorai, pero cuando hablamos de idolatrías, por favor, no estamos hablando perdón, no estamos hablando de la idolatría en el sentido religioso per se, aunque tiene que ver. Estamos hablando, cuando hablamos de idolatría, es lo que la persona coloca su esperanza en algo que no es Hashem. El dinero, los hijos, la esposa, el carro, la cuenta en el banco, ya dije el dinero, el empleo que tiene, etcétera, etcétera. Dependencia de otras cosas que no son de Hashem. Desconocer la Hasgaha Pratit, la providencia divina que Hashem tiene sobre cada uno de nosotros y la Bekirah Hopshi, es decir, en la libre elección que nosotros también tenemos. Entonces, cuando hablamos de idolatría, no nos estamos refiriendo a que la persona tiene un altar de imágenes, etcétera. No solamente estamos hablando dentro de ese contexto, sino que abarca muchísimo más. Entonces, la siguiente pregunta que debemos hacer respecto a Mashiach es ¿cómo? ¿Cómo Mashiach? ¿Cómo puede Mashiach tomar un mundo tan complicado, tomar un mundo que está en una olla de presión, con muchas convulsiones, en un mundo que está totalmente confuso, y el Mashiach, ¿cómo llegará a corregirlo? Y en verdad parece algo imposible. Honestamente, no quisiera estar yo en los pies del Mashiach. Creo que ninguno de nosotros. Leamos las preguntas. La idolatría es poner la confianza en cualquier cosa. Persona, idea fuera de Hashem, cierto. ¿Cómo sé si me paso la nota en observancia? ¿Cómo sé si me paso la nota en observancia? No entiendo la pregunta. Ok. Para comprender esto, Rabotai Biamorai, para comprender esto, debemos volver entonces primero al pecado de Adán y Jabá. Incluso antes de ellos, debemos ir al comienzo de la creación. Y más atrás incluso, saber cómo fue creado el mundo y cómo está el mundo estructurado. Y todo esto, Rabotai de Amorai, nos dará una clave sobre cómo fue posible el pecado, cómo fue posible que hayan transgredido Adán y Jabá. Y esto, Rabotai, nos permitirá también comprender cómo es posible rectificar todos los pecados hasta los más graves. Cómo nosotros podemos rectificar esos pecados, incluyendo los más graves también. No es que se le deja a una persona que por obra y gracia viene y dice, ya, tranquilo, párate, ve y anda, no tienes pecados alguno, no tienes que hacer absolutamente nada. No es así. Somos nosotros responsables de lo que hemos hecho. Masaje Sanedrín 97a nos dice que el mundo durará 6.000 años. Así nos dice Masaje Sanedrín. Este mundo tal cual nosotros, Adán y Jabá hicieron idolatría, no hicieron idolatría. Ellos no hicieron idolatría. Este mundo, la tierra es el primer pescador. La tierra es... Ok, entonces, Rabotai, el mundo durará 6.000 años. Este mundo tal cual nosotros lo conocemos, durará 6.000 años, como está escrito en Maseje Sanedrín. Y dice Maseje Sanedrín, que durante los 2.000 primeros años, el mundo se encontraba desolado. El mundo se encontraba Tohu Vabohu. La tierra es el primer pecador, quise decir. La tierra es el primer pecador. La tierra como tal es el primer pecador. ¿Por qué dice eso, Richard? No. Ok. Rabotai de Amorai. Cuando nosotros leemos el Sefer Bereshit,
En el Sefer Bereshit nos está diciendo, y creó Hashem en el primer día esto y esto y esto y esto, se está refiriendo no a un día como nosotros lo entendemos. Día Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shelishi, Bejule, Bejule. No es así. Porque la tierra no produjo árboles comestibles. No, Richard. No es así. No es así. Si estudiamos un poco más el Sefer Bereshit a profundidad, vamos a ver que Hashem no hizo que crecieran todavía, sino hasta una parte después. La tierra no tiene voluntad propia. No tiene voluntad propia, ¿ok? Entonces, Rabotai, Viamorai, si nosotros leemos, Chaim, Shalom, gusto verte, querido, todo lo mejor para ti. Rabotai, Viamorai, si nosotros vemos el Maaseh Bereshit cuando Ribono Shel Olam está creando el mundo, no es un día como nosotros lo vemos. Pasaron muchos días, pasaron muchos años, pasaron muchas décadas. E incluso de una manera mucho más profunda, en el primer día, a la primera hora, Hashem creó tal cosa. En el primer día, a la segunda hora, Hashem creó otra cosa. En el primer día, a la tercera hora, Hashem creó otra cosa. Así llegar hasta el último día. Hasta llegar al último día, a la última hora, Hashem creó tal cosa o dejó de crear tal cosa. Es interesante lo que dice Masejet Sanedrín si lo estudiamos mucho más a profundidad. Nahom, entonces nos dice, en los primeros 2000 años el mundo estuvo desolado. Antes del Maaseh Bereshit, el mundo estuvo Tohu Vabohu, desolado. Pues carecía de qué? El mundo carecía de algo esencial. ¿Y de qué es eso esencial? El mundo carecía de la Torá. Y lo vamos a ver mucho más adelante. ¿Cómo es esto posible? El mundo carecía de Torá, por lo tanto, el mundo cuando Hashem creaba, dicen los Mefarshim, el mundo no podía contener el kabod, la gloria majestuosa de Hashem Yitbaraj, no podía contenerlo, no podía contener ese midat adim de Hashem, ese atributo de justicia de Boregolam. El mundo no lo contenía y ¿qué pasó? Cataplum, explotaba. Había una explosión. No lo podía contener. ¿Es que acaso Hashem se equivocó? No. Hashem, antes de la creación, nos quiso enseñar algo. Quiso enseñarnos algo. De manera entonces, Rabotai Viamorai, el mundo carecía de Torá, de una dirección espiritual. Consecuentemente, el patriarca Abraham tenía 52 años cuando el mundo alcanzó los 2000 años. Tuvo que aparecer Abraham Avinu para traer entonces esta corrección, digámoslo así. Y ese punto de su vida, en ese punto de vida de Abraham, ¿qué comenzó a hacer Abraham? Abraham comenzó a difundir Divrei Elohim, es decir, empezó a hablar de Hashem Yitbaraj, dando inicio así entonces al periodo de los 2000 años de la Torá. Ya pasaron 2000 años li Torá, sin Torá alguna. Ahora vienen 2000 años con la Torá. Espérate un momento. No sé si ustedes están escuchando. Si ustedes son buenos escuchantes, oidores, perdón, ustedes se van a dar cuenta que Abraham comenzó a difundir Divrei Elohim, la palabra de Boreolam, de Hashem, dando inicio hacia el periodo de los 2000 años de la Torá. Rega. ¿Y qué pasa con Moshe Rabenu? Si Moshe Rabenu fueron 26 generaciones después y a Moshe Rabenu se le dio la Torá. ¿Cómo es posible que me estén diciendo que comenzó con Abraham
a difundir Divrei Elohim, dando inicio hacia el periodo de los 2000 años de la Torá. Lama, ¿por qué? Rabotai. ¿Cómo es posible esto? Como pregunta Hannah. ¿Por qué hay una Torá Shebeal Peh y una Torá Shebiktá? Hay una Torá escrita y una Torá hablada. Y otra cosa tan interesantísimo es que Abraham Avinu tenía Ruach HaKodesh. Cuando hablo de Ruach HaKodesh, siempre le voy a decir, no confundan los términos, que si Espíritu Santo, que si no sé qué cuestión, nada de eso. Abraham tenía Nebuá, tenía Ruach HaKodesh, y él guardó la Torá. ¿Cuál creen ustedes? ¿Shebiktá o Shebeal Peh? Guardó las dos Torot. Torah Shebiktá y Torah Shebeal Peh. Una cosa es que el mundo todavía no empezaba a ser juzgado por medio de la Torah Shebiktá. Y otra cosa es cuando ya empieza a ser juzgado por ella. Najón, son cosas totalmente distintas. Estamos hablando de aquí en adelante cosas que son un poco más profundas y es necesario nosotros poder comprender estas raíces para entender la figura del Mashiach. Porque no es hablar simplemente por hablar de ahí viene Mashiach, cuando Mashiach, en donde Mashiach, sí, él es Mashiach, este dijo que es Mashiach, o el hombre viene y se paró y dijo, porque yo soy el Mesías al que ustedes están viendo. No, nada que ver, Rabotai. Tenemos que estudiar la profundidad para poder comprender. Una vez aprendí, estaba yo estudiando administración de empresa, y el profesor que teníamos de contabilidad, él nos decía, para que ustedes conozcan un billete verdadero de un billete falso, ¿qué primero tienen que conocer? ¿El billete verdadero o el billete falso? Y nosotros todos dijimos el billete verdadero. Y el profesor nos dijo, no, tienen que primero conocer el billete falso. Porque cuando tengas un billete falso, vas a conocer el billete verdadero. Así nos dijo él en una ocasión. Yo no entendí. Ahora entiendo desde otra perspectiva. Como dice Hannah, primero conocer el billete falso. ¿Por qué? Porque él decía, un ejemplo con esto, con este marcalibro, él decía, cuando tú agarras el billete falso y ya lo tocas y empiezas a examinarlo y ves las características, ya sabes que es falso, pero cuando vienen y te dan un billete que es verdadero, lo tomas en tu mano y lo sobas y tiene, que es distinto, no sé, él nos dijo, tiene la banda, etcétera, etcétera, ya sabes que es verdadero, pero aún así tienes que revisarlo. Entonces, eso es lo interesante de conocer todo esto, Rabotai. Estos 2000 años de Torá concluyeron poco después, cuando de la redacción de la Mishnah. Una vez más, en ese punto de vida de Abraham Avinu, cuando él comenzó a difundir Divrei Elohim, dando inicio hacia el periodo de los 2000 años de la Torá. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿cuándo concluyeron esos periodos de 2000 años de el periodo de la Torá? Y estos 2000 años de la Torá concluyeron poco después de la redacción de la Mishnah, dando comienzo entonces al periodo final de 2000 años. Espérense un momentico, me gusta hablarle siempre con fuentes. A ver si consigo aquí en el escritorio. Quiero mostrarle una tabla cronológica que yo tengo, porque cuando nosotros estudiamos tenemos que hacerlo con mucha dedicación. Espérense, por favor. Aquí está, Inés. En hebreo, cuando consigues algo, ves algo, estás esperando algo, tú dices, Inés, he aquí. Hay una tabla cronológica
que ustedes incluso la pueden buscar por internet, es esta tabla cronológica. Te habla de todo ese periodo y algo más de la redacción de la Torá, de la Gemara, etcétera, etcétera. No sé si se ve bien. Aprendí del Rab Meir Suet, un rabino de México que fue Menael de mi hijo menor cuando estudió en la Yeshiva Onkelo Hager, estudió por internet en los tiempos de la pandemia, y el Rab siempre mostraba las bases de donde estaba él estudiando. Y eso es muy bueno hacerlo, siempre mostrar las bases y decirlo. Entonces, Rabotai, a ver si lo consigo aquí rápido, la redacción. Estamos hablando, el control sobre la tierra de Israel, era rabínica, año menos 3500. Después habla evento de la historia del mundo. Habla de los Aboteino, Abraham, Isaac y Jacob en el año menos 1500. Luego vinieron los Shoftim en el año menos 1000. Luego vinieron los Melahim y Neviim, menos 500. Después vino la Keneseja Gedolá. Después vinieron los Sugot. Después vino el año 1, que vinieron los Tanaim. Vinieron los Amoraim en el año 500 después de la era común. Después vinieron los Geonim en el año 1000. Después vinieron los Rishonim en el año vinieron los Geonim en el año 1000, los Rishonim en el año 1500, los Aharonim en el año 2000, y fue cuando se compiló toda la Gemara. Entonces, Rabotai, Beamorai, podemos verlo aquí. A ver si lo pueden ver bien. Al final, donde dice 2000, se lo acerco un poquito más. Está compilado todo eso ahí de una manera increíble. ¿Dónde se puede descargar? Ya les digo. Búsquenlo así. Busquen cronología de la historia y patrimonio judío. Búsquenlo así por Google y le va a aparecer una tabla, así tal cual, y la tienen. Yo la imprimí. Tengo otra que habla mucho más específico todavía, mucho más específico, pero esta me pareció a mí muy buena, muy increíble. La persona que la hizo, mis felicitaciones. Para estudiar con todo, es algo muy bueno. Cronología, ¿qué más? Ok, ya les digo. Una vez más, dice cronología de la historia y patrimonio judío. Sí, creo que mi secretaria se quedó dormida. Voy a escribirlo aquí. Cronología y patrimonio. No, cronología, perdón. Cronología de la historia judía y patrimonio judío. Ahora sí. Eso. Omaira lo escribió más rápido que yo. Ok. En esa tabla, Rabotai, ustedes se van a dar cuenta de lo que estamos estudiando. No es simplemente, no es ni siquiera simplemente, no es invento de lo que estamos diciendo. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que yo me imagino, sino que aquí hay una cronología. Y les voy a decir algo. Presten un poco más atención. Eventos de la historia del mundo. Vamos a brincar del año menos 3500 entre el año, así, para darle... Ok, aquí. En el año menos 500 al año 1, ¿qué ocurrió ahí?
Hay una más arriba, si nos vemos, dice, en el año 500 está Persia, está Grecia, está uno más pequeñito que no puedo ver, y dice, está el Imperio Romano, que duró el Imperio Romano desde un poco más atrás, desde el año 1 hasta un poco más adelante del año 500. Y si nos vamos más arriba, entonces ahí nos va a decir cuándo fue construido el Domo de la Roca. Fue construido sobre las ruinas del templo, en el año, etcétera. Nos dice incluso que en el -4 nace el apóstata para nosotros. Con el perdón, es una cronología de la historia y patrimonio judío. Nace el apóstata, Najón. No quiero decir nombres para no herir susceptibilidades, etcétera. Dice, en el año 393 Roma adopta el cristianismo. Nace Muhammad, fundador del islamismo, en el año 570. En el año 825 se inventan los números arábicos. En el año 686 se imprime el primer libro. ¿En dónde? En China. Y podrán ver entonces que es muy completo esta tabla que está aquí. Muy, muy, muy completa. Entonces, Rabotai, seguimos. Dice así. En ese punto de vida, o en ese punto de vida de Abraham, comenzó a difundir la palabra de Hashem, dando inicio hacia el periodo de los 2000 años de la Torá. Y estos 2000 años de la Torá concluyeron poco después de la redacción de la Mishnah. Ya lo vimos, ya se lo mostré. Dando comienzo entonces al periodo final. Escúchese bien. Dando comienzo entonces al periodo final de 2000 años. El periodo del Mashiach. Llega hasta el 2000. Aquí está donde está mi dedo. Llega hasta el 2000. Se acabó. Se acabó. De ahí en adelante, el periodo del Mashiach. Una vez que la Torá alcanzó su estado de madurez, el mundo entonces estuvo preparado para la Geulá. Pero el mundo todavía, pregunto, ¿está preparado para la Geulá? En el año 2000, Rabotai, en el año 1789, la Revolución Francesa. En 1914, Primera Guerra Mundial. 1939, Segunda Guerra Mundial. Si nos vamos hacia arriba, entonces se habla en el año de 1939 de la Shoah. En el año 1948 de la independencia de Israel. Si nos vamos más abajo, en el año 1903, pogroms de Kishinev. Y así sucesivamente. Para los que estén interesados, descárguenla para que puedan estudiar y tengan mucho fundamento para hablar. Entonces, Rabotai Biamorai, el mundo estuvo preparado para la Geulá. La pregunta es, ¿estamos preparados para la Geulá? Al haber adquirido las herramientas necesarias, es deber del hombre ahora hacer uso de ellas para lograr su rectificación y la rectificación del mundo. Pero, ¿se encuentra el hombre a la altura de esta tarea, Rabotai? No. Jaime, mi tocayo, como decimos en Venezuela, no, el mundo no está preparado. ¿Se encuentra el hombre a la altura de esta tarea? La respuesta en una palabra es, como escribió Jaime, no. Solo debemos mirar al mundo que nos rodea para juzgar nuestra disposición. Miremos todo lo que está ocurriendo en el mundo, Rabotai. ¿Está preparado? ¿Estamos preparados? No. No me imagino cómo será en el templo de los sacrificios nuevamente. Va a ser algo apoteósico, Moshe. Increíble. Rabotai, en varias ocasiones encontramos que las almas de ciertos sadikim fueron preparadas de antemano, mucho antes de su nacimiento. ¿Para qué? Para cumplir con una misión especial durante sus vidas. De manera tal que en el Maaseh Bereshit, en el relato de la creación, el Pasuk de Bereshit
2.7 dice, Boreolam, dice, Hashem creó Ha-Adam. Creó el hombre. Ha-Adam. Así dice. Bereshit 2.7. Ha-Adam. No dice, y creó a Adam. No dice Adam. Dice Ha-Adam. Rabotai, Veamorai. Enseña el Midrash. Bereshit Rabá 14.6. Ha-Adam. ¿A qué se refiere? El hombre. ¿A quién se refiere? El hombre, Ha-Adam, se refiere a Abraham. Así dice el Midrash Bereshit Rabá 14.6. Entonces, Rabotai Biamorai, ¿por qué no fue Abraham el primer hombre? ¿Por qué no fue Abraham ese primer hombre y no fue Adán? Porque si Adán pecaba, Abraham sería capaz de rectificar el daño de Adán. Escúchese bien lo que estoy diciendo. No es que iba a venir otra persona, etcétera. Espérense un momento. Enseña también el Midrash que Moshe fue preparado para ser un Goel, un redentor. ¿El mundo fue creado para Abraham? No. Rabotai, a Irmiyahu se le dijo, está escrito en el Sefer Irmiyahu 1.5, antes de ser creado en el vientre estuviste destinado a ser profeta. ¿A quién se lo dijo? Se lo dijo a Irmiyahu, no se lo dijo a nadie más. Esas palabras fueron para Irmiyahu. Antes de ser creado en el vientre estuviste destinado a ser profeta. Mordejai fue preparado para su misión igualmente mucho más. Como está escrito en Bereshit Rabá 38, Baba Mexía 86a. Consecuentemente, Mashiach fue preparado para su misión. La esencia del Mashiach, el Mashiach, fue preparado para su misión, para la rectificación del mundo, mucho antes que fuera creado, mucho antes que el mundo fuera creado, como está escrito en Maseje Pesachim 54a. Pero eso no quiere decir que cierto personaje lo sea. No. La pregunta que tenemos que hacernos, ¿cómo podrá Mashiach lograr su misión? ¿Cómo él podrá lograr esta tarea davídica? ¿Cómo Mashiach podrá traer el conocimiento de todo el mundo en general y de los judíos en particular, el conocimiento y la obediencia a Hashem en todos los sentidos? Bezrat Hashem, Rabotai, Beamorai, la semana que viene lo vamos a seguir estudiando. Vamos a profundizar mucho más en los orígenes de la creación. No se vayan a retirar, les voy a dejar la música para comentar el Sipur del día de hoy. No se vayan, por favor. Voy a buscar una linda música. אוכיל לאל לפניו אשאלה ממנו מענה לשון אוכיל לאל לפניו אשאלה ממנו מענה לשון
אשר בי כלה, אשירה עוזו, אביע רננות בעד מפעלה. אשר בי כלה, אשירה עוזו, אביע רננות בעד מפעלה. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך יהיו לרצון אמרי פי וגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי. Ok, seguimos con el Sipur del día de hoy. Espero que se rían o que lo meditemos. Es interesante. Dice así: hace varios siglos el Papa decretó que todos los judíos debían convertirse al catolicismo o abandonar Italia. Hubo una gran protesta por parte de la comunidad judía de aquel entonces. Así que el Papa ofreció un trato. Tendría un debate religioso con el líder de la comunidad judía, es decir, con el rabino. Si los judíos ganaban, podrían quedarse en Italia. Si el Papa ganaba, tendrían que convertirse o irse. La comunidad judía se reunió y eligió a un rabino anciano y sabio para que lo representaran ante el debate. Sin embargo, como el rabino no hablaba italiano y el Papa no hablaba hebreo, acordaron que el debate sería silencioso. El día señalado, el Papa y el rabino se sentaron uno frente al otro. El Papa levantó la mano y mostró 3 dedos. El Papa hizo así, mostró 3 dedos. El rabino lo miró y levantó un solo dedo, hizo así. Luego el Papa movió su dedo alrededor de su cabeza, hizo así. El rabino señaló el suelo, estaba sentado. Después el Papa sacó una hostia de comunión y un cáliz de vino. El rabino sacó una manzana.
Con eso el Papa se puso de pie, declaró, vencido, se declaró vencido, dijo, este rabino me venció. Y dijo que el rabino era demasiado inteligente para él. Los judíos podían quedarse en Italia. Más tarde, los cardenales se reunieron con el Papa y le preguntaron que qué había sucedido. El Papa dijo, primero levanté 3 dedos para representar la Trinidad. Él respondió levantando un solo dedo para recordarme que todavía hay un solo Dios común, a ambas creencias. Luego moví mi dedo alrededor de la cabeza para mostrarle que Dios está en todas partes. Y él respondió señalando el suelo para mostrarnos que Dios también está aquí mismo con nosotros. Finalmente, saqué el vino y la hostia para mostrarle que Dios nos absuelve de todos nuestros pecados. Él sacó una manzana para recordarme el pecado original. Me superó en cada movimiento y no pude continuar. Mientras tanto, la comunidad judía se reunió para preguntarle al rabino cómo había ganado. Le dijeron, rabino, ¿qué hiciste? ¿Cómo ganaste? El rabino le dice, no tengo ni la menor idea. Primero me dijo que teníamos 3 días para salir de Italia, así que le hice la seña del dedo. Luego me dijo que todo el país sería limpiado de judíos, así que le indiqué que nos quedaríamos aquí mismo. Él le dijo, todos los judíos, todo el país será limpiado de ustedes. Y él dijo, nos quedaremos aquí mismo. ¿Y después qué pasó? Preguntó una mujer. ¿Quién sabe? Dijo el rabino. Él sacó su almuerzo, así que yo saqué el mío. Y ahí termina el Sipur. ¿Qué les parece? Más que un chiste, un cuento, nosotros sacamos la enseñanza de lo que nos quieren enseñar estos sipurim, estos cuentos, a manera de chistes, como se nos dice el día de hoy. Rabotai, muchísimas gracias, Bezrat Hashem. Mañana nos conectamos, vamos a estudiar la Parashá Shavua, comenzamos un nuevo libro, el Sefer Shemot. Vamos a estudiarlo, las personas que quieran unirse, un fuerte abrazo para todos. Muy bueno, el Sipur es muy bueno, muy bueno para reírnos. Todo depende de la perspectiva de que uno quiera verlo. Todo lo mejor para ustedes, muchas bendiciones, Rabotai. Sigamos clamando a Hashem Yisbaraj para ver milagros en nuestras vidas, para que Hashem haga su voluntad sobre nosotros, para servirle a Hashem como Él quiere que nosotros le sirvamos y no como decimos nosotros. Por favor, cuídense mucho. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo.